Buenas tardes, hermanos. Un placer poder saludarles a cada uno de ustedes. Mi nombre es Ate Ocea y soy el coordinador del mensaje de La Voz de los Mártires, un ministerio misionero que trabajamos con todos los cristianos perseguidos por su fe alrededor del mundo. Y dicen que una imagen vale más que mil palabras, entonces voy a dejar enviado un video de 2 minutos que presenta y habla un poquitito de lo que es La Voz de los Mártires. En Colombia, Rolo reparte Biblias y comparte el Evangelio en zonas controladas por la guerrilla. Cada vez que lo hace, sabe que es posible que nunca regrese. En Irán, Mariam entrega Biblias de contrabando a cristianos desesperados que nunca han tenido su libro de la palabra de Dios. En Nigeria, Elizabeth y sus 5 hijos ahora están solos, porque su esposo fue brutalmente asesinado por su testimonio cristiano. Y en China, Wang Yi cumple 9 años en prisión. Su crimen: dirigir una iglesia no registrada. Estos son algunos de los millones de cristianos perseguidos que viven y sirven en los lugares más peligrosos del mundo por seguir a Cristo. Él prometió que sus seguidores serían perseguidos, y estamos comprometidos a servirles. Por más de 50 años, La Voz de los Mártires sirve a estos creyentes audaces y valientes ofreciendo ayuda directa cuando enfrentan la persecución, entregando Biblias a los creyentes a cualquier precio y equipando a trabajadores de primera línea para avanzar en el Evangelio. BOM también cuenta las historias de nuestros hermanos y hermanas perseguidos, que inspiran a otros creyentes a orar y avanzar en el Evangelio donde quiera que estén. La Biblia nos dice que nos acordemos del prisionero como si estuvieras en prisión con ellos, y cuando una parte del cuerpo sufre, otras partes del cuerpo sufren con ellos. Únete a este movimiento mundial para apoyar a nuestra familia cristiana perseguida en todo el mundo. Más información en BOM.org. Con la ayuda del Señor asistimos en 70 países del mundo a toda nuestra familia perseguida, hermanos nuestros en la fe, hermanos que deciden no negar a Cristo como su Salvador personal a fin de evangelizar a quienes les persiguen. Por el solo hecho de ser creyentes, de ser hermanos en la fe, ellos son amenazados, son torturados y aún muertos por la causa de Cristo. Tenemos la bendición en Chile de tener libertad de culto, ¿sí o no? Por lo tanto, en Chile no tenemos persecución física, a nadie se le arresta, a nadie se le tortura, a nadie se le lleva a una cárcel por ser cristiano y predicar el Evangelio, todo lo contrario. Podemos hacerlo en las plazas, en el lugar que queramos, hablar de Cristo. Hay 70 países en el mundo, como Nigeria, India, Pakistán, Irán, parte de Colombia, parte de México también, donde nuestros hermanos son perseguidos, son apresados y torturados solamente, ¿cierto?, por haber aceptado a Cristo como su Salvador personal y no negar su fe. Y como ministerio damos a conocer nuestra familia perseguida, contando sus testimonios y sus realidades, y hacemos un nexo entre nuestra familia perseguida y la que no lo es, que somos nosotros, a fin de que podamos estar orando los unos por los otros. No sé si a ustedes les pasa, pero nos cuesta orar los unos por los otros, que nos vemos siempre. Imagínense orar por hermanos que nunca hemos visto, que no sabemos su realidad, que no sabemos su condición. Y quiero presentarles en el segundo video un testimonio de una hermana que se llama Rebeca, que vive ahí en Nigeria del Norte. Es interesante, en Nigeria del Sur prácticamente no hay persecución y los hermanos pueden adorar libremente al Señor. Pero en la parte del norte de Nigeria, el tema es que el 99% de la población son musulmanes, y son musulmanes extremistas fundamentalistas que persiguen a los cristianos, les impiden reunirse. Y quiero que conozcan el testimonio de Rebeca, y ella nos va a presentar su vida y qué implica y qué riesgos corren ellos por ser cristianos y adorar al Señor en esos lugares.
Mi nombre es Rebeca. Vivo en el norte de Nigeria. Una tarde, cuando mi hija y yo caminábamos de regreso a casa, vimos humo sobre nuestra aldea. Estábamos siendo atacados. No había nada que pudiéramos hacer para defendernos. Mi esposo y yo nos casamos en esa aldea. El día de mi boda fue el día más feliz de mi vida. Algunos miembros de nuestra iglesia nos dieron un regalo de bodas. Era una Biblia. Y la leíamos juntos todos los días. Gracias. Y cuando nuestros hijos tuvieron la edad suficiente, se la leíamos a ellos y a sus amigos. Dejen que los niños vengan a mí. Dejen que los niños vengan a mí. Y no se lo impidan. Y no se lo impidan. Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Versículo 14. Versículo 14. El día que nuestra aldea fue destruida por el fuego, mi esposo y mi hijo murieron en el ataque. Estaba devastada. Estuve de luto por muchos meses. Algunos de nosotros pudimos regresar a nuestra aldea para recuperar lo que hubiera quedado. Encontré nuestra Biblia. Algunas partes de Génesis y Apocalipsis se quemaron, pero el resto estaba casi intacto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El ser humano es como la hierba, y toda su gloria como una flor silvestre. La hierba se marchita y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Todavía utilizo esta Biblia. Me recuerda la fidelidad de Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor.
El Señor es esposo de las viudas. Él provee todo lo que necesito. A esto me aferro cada día. ¿Cuántos de acá no tienen una Biblia? Todos tenemos. Si no la tuviese, ¿cuál sería el precio que estaría dispuesto a pagar por ella? Mira, lo que hace la persecución es volver a colocar nuestra mirada de donde nunca la debimos haber sacado, en las cosas de arriba, donde está Cristo siempre sentado a la diestra de Dios Padre. Ellos están dispuestos a pagar el precio más alto por tener la Biblia, la palabra de Dios, aún a riesgo de sus vidas. Y es interesante cuando Rebeca encuentra su Biblia, lo que le recuerda, aunque ya no tenía algunas partes de Génesis y Apocalipsis, pero la palabra de Dios le recuerda la fidelidad de Dios. Y servimos a un Dios Dios fiel, que siempre está siendo al lado nuestro. La pregunta es, voy a pasar al otro lado, digamos, después de ver, ahí está, ¿te comprometerías a orar por ellos? Yo sé que ustedes lo hacen. Y les animo en el Señor a que puedan seguir haciéndolo, porque ellos nos piden eso, ese es el mensaje. Oren por nosotros, así como nosotros también dicen, oramos por ustedes. Si usted acerca ahí el código QR, le va a llegar el sitio web de la voz de los mártires. Está muy lejos, así que no hay problema para hacerlo, pero acá adelante yo voy a dejar tarjetitas de oración y ahí está el código QR. Al final del culto, usted puede pasar adelante y llevar cada uno su tarjetita de oración y le va a llevar esa tarjetita también al sitio web de la voz de los mártires. En la siguiente diapo quiero mostrarles lo que es cierto la base bíblica de nuestro ministerio. Todo lo que hacemos debe estar movido y basado en la palabra del Señor. Hebreos 13:3 dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. A esto yo lo llamo la empatía, colocarse en el lugar o en el zapato, ¿cierto?, de la otra persona. Y amados hermanos, esto fue lo que hizo el Señor en la cruz. Él tomó mi lugar. De acuerdo a Romanos, ¿cierto?, yo debía morir por mi pecado, debía pagar por mi pecado. Pero aunque hubiese muerto ángel o sea en una cruz, ese sacrificio no valía absolutamente nada, porque de acuerdo a Isaías dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y al ver Dios la condición del hombre que hizo, mandó a su Hijo a morir en una cruz, a tomar mi lugar, a tomar tu lugar. En la próxima quiero presentarles brevemente lo que es cierto la persecución en el mundo entero. Lo que ustedes ven ahí como más oscuro, como entre negro y café oscuro ahí, esos son países restringidos. ¿Qué significa un país restringido? Son aquellos países donde el gobierno dicta leyes en contra de los cristianos y a través de estas leyes los persigue, los tortura, los encarcela y aún los mata. Los países que están en colores no tan oscuros son aquellas naciones que nosotros llamamos hostiles. ¿Qué es una nación hostil? Es aquel país donde, si bien es cierto, el gobierno a través de sus leyes no persigue a los cristianos, todo lo contrario, trata de protegerlos. Pero es la propia familia, sus compañeros de trabajo, de universidad, cuando se enteran que uno de ellos ha recibido a Cristo como su Salvador personal y ha abandonado su fe, ellos son quienes les persiguen, aún les entregan a las
cárceles y aún les matan por haber abandonado su fe ancestral, y eso es una ofensa contra el orgullo de la nación, y ahora ser cristiano, y no negar su fe. Quiero presentarles también a continuación lo que son las herramientas que nosotros tenemos como ministerio. En la próxima diapo, ¿ya? Ahí está. Estos son, hermanos, literatura que nosotros tenemos de regalo para la iglesia. Y aunque es un regalo, no tiene absolutamente costo alguno para la iglesia, todo lo contrario. A través de esta literatura nosotros buscamos que la iglesia pueda informarse de lo que está pasando en el mundo entero de la persecución y pueda estar orando, ¿cierto?, por nuestra familia perseguida. Pero en vez de regalo le llamamos herramienta. ¿Por qué? Porque un regalo, si yo se lo doy a usted y a usted no le gustó, simplemente usted es dueño y está en la libertad de no usarlo o hacer lo que quiera con él. Pero las herramientas son para usarlas, y eso hace la diferencia, ¿ya? Y tenemos en primer lugar, hay una revista que se llama La Voz de los Mártires, que sale cada 2 meses de diferentes naciones, de diferentes países. Yo traje como 12 o 15 revistas que las voy a dejar acá también. Van a estar allá en la salida. Ya, y esa es una por familia. La tarjeta de oración es una para cada uno, pero la revista es una por familia. Ahora, en esta revista, hermanos, la información son testimonios de hermanos comunes y corrientes de diferentes lugares del mundo. Aquí en esta revista hay un testimonio de la India, ¿ya?, donde los hermanos caminan hasta 40 kilómetros para poder conseguir una Biblia. ¿Por qué? 4 o 5 horas en la noche, porque la selva es el lugar más seguro para poder conseguir una Biblia, porque hay grupos fundamentalistas que siempre están observando, ¿cierto?, y espiando a los cristianos. Y los testimonios tienen por propósito animarlos, hermanos, no decir pobrecitos lo que están sufriendo los hermanos, no. Ellos, bajo convicción bíblica, han decidido quedarse en el lugar donde están, no negar su fe y dar testimonio a quienes les persiguen. Entonces ellos nos dicen, si nosotros podemos ser fieles en estas circunstancias, adorar al Señor, con mayor razón ustedes en circunstancias difíciles, menos difíciles. Porque si nosotros podemos hacerlo, el Dios que nosotros adoramos es el mismo Dios que ustedes adoran y siguen. La segunda es una guía de oración global. En esta guía nosotros tenemos 60 países en persecución, en orden alfabético. Y hay una descripción de cada país, que significa ser cristiano en ese país y algunas necesidades específicas por las cuales estar orando. Y la última herramienta que tenemos para la iglesia es lo que llamamos un calendario de oración, que se llama Un año en comunión con Dios. Y este calendario, a diferencia de los calendarios comunes y corrientes, en cada día del año hay un país en persecución diferente. Y abajito del país hay una petición específica por la cual estar orando. Por ejemplo, 1 de junio dice Laos, oremos para que los grupos triviales vinculados a la adoración de espíritus encuentren libertad y salvación en Cristo. Este calendario, hermanos amados, tiene 2 propósitos, al menos. En primer lugar, si usted tiene su devocional diario, para decir todos los días, ora al Señor, lee la palabra, tiene un encuentro personal con el Señor, en su oración pueda incluir diariamente a un país en persecución, a nuestra familia perseguida. Si a usted le cuesta orar, le cuesta tener su tiempo devocional con el Señor, este calendario le desafía, porque le da 365 razones por las cuales empezar a orar. Un país nuevo cada día. Orar por su iglesia, por sus pastores, por el ministerio, los unos por los otros, pero también incluir, ¿cierto?, por nuestra familia perseguida. Tenemos también a continuación una herramienta especial, ahí está. Si usted coloca en Google bm1.tv, le va a llevar directo a un sitio web de la Voz de los Mártires, pero en este sitio hay herramientas multimedia para cada uno de ustedes, para la iglesia en general.
En este sitio usted va, el video, ¿cierto? Testimonio de Rebeca está también ahí. Y hay por lo menos 20 o 25 videos más de diferentes partes del mundo testimoniales. También hay literatura, hay devocionales, también en ese sitio web usted va a encontrar películas evangelísticas para niños de 5 a 7 minutos y va a encontrar también películas cristianas. Hay harto material respecto a evangelismo, misiones, ¿cierto? Para estar ahí instruyéndose en este crecimiento espiritual. Si lo googlea, lo va a llevar directo, pero si no, puede colocar en bm1.tv y ahí lo va a llevar directo, ¿cierto? Lo que dice delante, así cuando coloca el código QR lo va a llevar directo. Pero en San Google puede colocar bm1.tv y lo va a llevar directo al sitio web con aquella herramienta. Y lo último referente a Probando a los Mártires que quiero compartir con ustedes es: buscamos como ministerio una voz para la iglesia local. ¿Qué significa esto? Un hermano o una hermana que podamos capacitar para ser una voz de su familia perseguida con el fin de inspirar y movilizar a la iglesia local en favor de ellos. Vale decir, un hermano que sea el nexo entre el ministerio, al cual yo estoy a cargo acá en la región, y su iglesia local, y a través de este hermano tú puedas entregar las herramientas que van llegando durante el año, calendarios nuevos, revistas nuevas, guía de oración, y este hermano también, ¿cierto?, pueda, o hermana, pueda estar a través de esa herramienta animando a la iglesia a poder estar orando por nuestra familia perseguida. Tenemos harto por el cual orar, ¿cierto? Harto por el cual estar unidos en oración. Recuerde, la Biblia dice, ¿cierto?, que somos un cuerpo y si un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo, ¿cierto?, sufre en general. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, antes de despedirse de este mundo, les dijo: así como a mí me persiguieron, a ustedes también les van a perseguir. Y la persecución ha existido siempre y va a seguir hasta que el Señor venga, ¿cierto?, por su amada, por cada uno de nosotros. Y les dejo el desafío de seguir orando, de seguir intercediendo, ¿cierto?, los unos por los otros y especialmente también por nuestros hermanos en persecución. A veces, hermanos, nosotros minimizamos el poder de la oración y llegamos a hacerlo rutinariamente, ¿cierto? Oramos 3 veces al día, desayuno, almuerzo y once, todavía se bendicen los alimentos, ¿cierto? Está esa buena costumbre, pero hermanos, la oración es el motor que mueve todo, ¿ya? La oración, ¿cierto?, es el motor, es la fuerza que mueve la iglesia, que lleva el Evangelio adelante y que nos ayuda, ¿cierto?, a permanecer en la fe del Señor cada día. Bien, quiero compartir brevemente con ustedes de la palabra del Señor qué nos dice la Biblia de la persecución y específicamente dejar con ustedes el testimonio de 2 hermanos, básicamente uno que aparece acá. En Hechos capítulo 5, versículos 29 al 32. Pedro y Juan son perseguidos. Pedro y Juan son perseguidos. Cuando hablamos de persecución, como decía anteriormente, es difícil imaginar la persecución en Chile porque persecución física no la hay. Pero hay un aspecto interesante de la persecución que quiero ver con ustedes. Si ustedes se fijan, en el capítulo 5, el verso 17, la mayoría de las Biblias tienen subtítulo arriba. Dice: Pedro y Juan son perseguidos. Hay un edicto del emperador ahí en Roma que prohíbe predicar el Evangelio a estos cristianos. Pedro y Juan dicen: bueno, conocemos la orden, conocemos la ley, se nos prohíbe hablar de Cristo, pero Pedro toma la decisión junto a Juan, dice: tenemos un rey soberano que está por sobre este rey aquí en la tierra, tenemos una ley divina que está por sobre la ley terrenal, y esta ley terrenal nos impide hablar de Cristo, pero Pedro dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y aquí hay un aspecto interesante, hermanos.
Si uno decide desobedecer una ley terrenal, pero, ojo, por la causa de Cristo, puede hacerlo, pero va a tener que pagar un precio. Por la causa de Cristo, lo va a tener que pagar un precio. Y el precio que tuvieron que pagar Pedro y Juan, azotados, en la cárcel y en peligro de muerte. Y ahora, delante del concilio, se les da la oportunidad de defenderse, de presentar defensa. Y Pedro, que tenía la característica de hablar más, ¿cierto? Él hace la defensa. Y parte de su defensa dice lo siguiente, verso 29, Hechos 5. Respondiendo Pedro y apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Señor, bendiga su palabra. Mira el verso 32. Pedro dice, y nosotros somos, ¿qué cosa? Testigos. Pregunta, ¿qué es un testigo? Alguien que habla, alguien que ha mirado. Exactamente. Alguien que ha visto algo, alguien que ha experimentado algo, y como lo ha visto o lo ha experimentado, ahora puede dar testimonio, puede hablar de eso. Si usted en algún instante de su vida recibió a Cristo como su Salvador personal, usted ahora es un testigo y puede hablar y puede dar testimonio y puede contar y decir lo que Cristo un día hizo en su vida. Y a eso le llamamos, ¿cierto?, evangelismo y hacer discípulos. Ahora, hay un aspecto interesante, mire hermano, esta palabra testigo en su Biblia está traducida, ¿cierto?, al español del griego original. En el griego original, esta palabra testigo es la palabra martur. Y de la palabra martur, adivinen qué palabra viene. Exactamente, martirio o mártir. Por lo tanto, bíblicamente, si usted es un testigo, entonces es un mártir. Y como testigo de Cristo va a sufrir persecución. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Va a sufrir persecución. Pero ojo, esta palabra testigo tiene al menos dos significados o acepciones en la Biblia. La primera es testigo o mártir, es una persona que muere por la causa de Cristo, por dar testimonio de Cristo. Por ejemplo, de los 12 discípulos, 11 murieron como mártires, como testigos. ¿Cuál fue el único que se salvó? Juan. Exactamente. Juan murió de anciano, murió de viejito, él fue desterrado a la isla de Patmos y ahí escribió, ¿cierto?, entre otras cosas, el libro de Apocalipsis. Pero todos los demás murieron como mártires, como testigos. Pero la otra acepción, el otro significado de la palabra testigo o mártir, es mártir o testigo, es una persona que tiene algo que decir, pero el enemigo está tratando de callar su testimonio. ¿Cómo? A través de la persecución. Hermano, existe una persecución física, que hasta el momento todavía no la tenemos, pero también existe una persecución espiritual para cada creyente. Y quiero solamente nombrar 3 enemigos que persiguen al cristiano día y noche. Y el primer enemigo que persigue al cristiano día y noche está en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Efesios capítulo 2, versos 1 y 2.
Dice, y Él os dio vida a vosotros, que cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El primer enemigo que persigue al cristiano día y noche es la corriente de este mundo. Vale decir, la forma de pensar de este mundo, la forma de sentir y la forma de hablar de este mundo, la forma de actuar, que es contraria y se opone a todo lo que Dios dice en sus palabras, a los valores, a los principios bíblicos. El mundo está en contra de la voluntad de Dios y se opone a todo lo que Dios dice en su palabra. Solamente un ejemplo. El mundo quiere hacernos pensar como él piensa, quiere hacernos actuar como ellos actúan. Por ejemplo, la ley de igualdad o equidad de género. Eso es una ley. Nos quieren imponer una forma de pensar, de actuar. La ley dice que en Chile, antes teníamos que ir a Europa, a Dinamarca para encontrar pecados así grotescos. No, ahora no hay que salir tan lejos. La ley dice que un hombre puede casarse, una mujer puede casarse, adoptar hijos y son familia. ¿Qué dice la palabra del Señor? Génesis 1:26, por tanto dejará el hombre a padre y a madre y se unirá a su mujer. Y procreará y será familia. Y frente a este pensamiento, el mundo nos dice a nosotros, los cristianos, que nosotros somos retrógrados, que nos quedamos en el pasado, que tenemos mente cerrada, que nos vamos de acuerdo a los tiempos, y por eso el mundo nos rechaza. Hermano, si a usted cada día más, en el lugar donde se desenvuelve, en el mundo, en el colegio, en la escuela, en el trabajo, en la universidad, le cuesta cada día más ser cristiano, amén, porque vamos por buen camino. Porque el mundo, hermano, aborrece las cosas que son de Dios. Por lo tanto, nosotros como los salmones vamos en contra de la corriente del mundo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12:2 dice que tenemos que tener cuidado con este siglo. No tomemos la forma, el modo de pensar, el modo de actuar como este mundo actúa. El segundo enemigo que nos persigue, amados hermanos, día y noche, está en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. 1 de Pedro, capítulo 4, versos 1 y 2. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El segundo enemigo que nos persigue es nuestra naturaleza carnal pecaminosa. La carne que se levanta contra los designios de Dios, contra todo lo espiritual. Tengo dos noticias, una buena y una mala. Esto no es chiste, ya como ahorita siempre cuento el chiste así. La noticia buena es que cuando usted recibió a Cristo como su Salvador personal, Dios a través del Espíritu Santo implantó una nueva naturaleza espiritual en nuestros corazones. El Espíritu Santo vino a ser morada en nuestras vidas y Él da testimonio en las arras, en la garantía de que somos hijos de Dios. Por eso podemos mirarnos sin habernos visto nunca quizás, pero el Espíritu da testimonio que somos ciertos hermanos, somos miembros de la misma familia de la fe, somos hijos de Dios. La mala noticia es que cuando el Espíritu Santo vino a ser morada en nuestros corazones, la naturaleza carnal pecaminosa no murió.
Ahí quedó. Por lo tanto, hay una lucha diaria entre el espíritu y la carne, entre lo que Dios quiere y lo que yo quiero, entre lo que es la voluntad de Dios y mi voluntad, en lo que es los pensamientos de Dios y mis pensamientos y deseos. Y la batalla la va a ganar a quien usted más alimenta. Depende a quién usted, si usted alimenta más la carne, va a ganar la batalla. Y esta es una lucha, hermanos, de cada día. Nuestra naturaleza carnal que se levanta y se opone a todos los designios de Dios. En el verano hace mucha calor, ¿cierto? Venir al templo y allá a lo mejor empieza a lo mejor muy caliente esto. Y en el invierno hace mucho frío. ¿Cuál será, hermano, la excusa para nuestra familia perseguida que sirve al Señor en oposición, que no tiene templos, que se les prohíbe tener una Biblia, que se les prohíbe adorar al Señor? Y aquí hay una cosa interesante, hermanos. Los hermanos en persecución no tienen Biblia. Por lo tanto, ¿cuánta oportunidad ellos tienen de conocer a Dios? ¿Cuánto conocimiento de Dios tienen? Muy poco. Y saben, con así un poco de conocimiento de Dios, ellos están dispuestos a dar su vida por Dios. Nosotros tenemos mucha teoría, mucho conocimiento. Y mientras más conocimiento, muchas veces menos amamos al Señor y menos estamos dispuestos, ¿cierto?, a entregar nuestra vida entera por Él. Nuestra naturaleza carnal pecaminosa basada en el yo, en mí, en mi metro cuadrado. Nadie se mete en mi metro cuadrado. Pero cierto, somos hijos del Señor, llamados a servir los unos a otros, pero también servir a los demás. La carne que se levanta contra todo lo espiritual. Y el tercer enemigo, ahora, con un enemigo ya tenemos suficiente lucha, ¿sí o no? Con uno ya vivimos en este mundo, estamos puestos en este mundo, no somos de este mundo, pero aquí tenemos que luchar diariamente, ¿cierto? No solamente para mantener nuestro testimonio, sino también para dar testimonio a los demás. Este segundo que he visto, el segundo enemigo, yo creo que de los dos este es el más peligroso, ¿sabes? Porque este es interno, nadie lo ve. Nadie lo ve, solo yo y él. Es una lucha diaria entre yo y el Señor. Pero este tercer enemigo está al ladito, no al lado suyo, sino al capítulo 5 de 1 de Pedro. Capítulo 4 al lado, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Tercer enemigo que nos persigue es el diablo. El diablo. Es interesante, hermano, cuando el apóstol Pedro menciona al diablo, antes de mencionarlo ahí, coloca un adjetivo calificativo. ¿Cuál es? Vamos a hacer clases de antes decía castellana. Adversario. Exactamente. Adversario. Antes del diablo le dice adversario. ¿Por qué para mí es importante esa palabra y quiero hacer énfasis? ¿Qué es un adversario? Un adversario es un enemigo. Alguien que está tratando por todos los medios de destruirte, que está en contra de ti. De hecho, Jesús dice que el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque a veces, hermanos, somos expertos en la teoría, pero en la práctica, a veces nosotros tendemos a hacer ciertas concesiones con el diablo, a tener como ciertos acuerdos, algo tan práctico. Hoy día es domingo, el día del Señor, nos reunimos como iglesia, pero hace mucho frío, la semana estuvo pesada, trabajé horas extras,
La semana pasada fui, he vivido todo el mes, un domingo más, un domingo menos. Esa es nuestra forma de pensar. A veces no leemos la Biblia, a veces nos vamos, la semana nos consume y vamos atrasados al trabajo, ¿cierto? Y no hemos orado al Señor. Y pensamos que Satanás nos va a entender, ¿cierto? Lo va a dejar pasar y te da ocupado que, como dicen los lolos, va a pasar piola y no va a hacernos nada a nosotros. Pero hermano, no es así. Satanás, el diablo, es un adversario, es un enemigo. Y ese a quién, valga la redundancia de la palabra, ese quién es, somos nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque los que no son cristianos ya lo tienen. Y a menos que le alumbre por gracia del Señor, así como un día alumbró nuestras vidas la luz del Evangelio, y ellos puedan salir y ser sacados de la garra de Satanás, están en sus manos. Y a nosotros es quien nos busca diariamente. Y el apóstol Pedro dice que Satanás, el diablo, anda como león rugiente. Pregunta, ¿cuándo ruge el león? Yo creo que todos estamos por rugir ya, van a ser la una. El león ruge cuando tiene hambre. Y los zoólogos dicen que el león, la característica de ese rugido es también infundir miedo. Y a través de ese miedo paralizar a la presa. Y advertir, hoy vas a hacer mi almuerzo, mi desayuno, mi once. Y un león hambriento, hermanos, no va a tener contemplaciones con su presa. Y así anda Satanás, día a día, tras nosotros, tras los creyentes. Pero la maldad de Satanás, hermano, nunca tiene la última palabra. La maldad que vemos es un eco del rugido de Satanás en el mundo entero. No solamente sobre nuestra familia perseguida, sino también alrededor nuestro. Pero Dios nos sostiene en sus manos. ¿Cómo? A través de la oración, a través de la comunión. A veces, hermanos, nosotros, es un dicho, no sé si sale en la Biblia, hay un pasaje, pero este es un dicho secular, que dice que nosotros no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y al entrar a este lugar, hermano, este es un paraíso comparado con lo que no tienen nuestros hermanos en 70 países donde hay persecución. La idea de persecución ya contra los hijos de Dios, la palabra perseguida o perseguido en griego es la palabra dioko, perseguido o perseguir. Y esta palabra hace énfasis a un ataque deliberado, a un ataque hostil del enemigo contra los hijos de Dios. Hermano, el diablo no teme a una iglesia cómoda. El diablo tiene temor de una iglesia que está llevando su cruz cada día. No olviden, hay 3 enemigos que persiguen al cristiano día y noche. La corriente de este mundo, nuestra naturaleza pecaminosa y el diablo. Pero ánimo, hermanos. Termino diciendo lo siguiente, porque el pasaje no termina acá. Mire el capítulo 5 de Primera de Pedro, versos 9, 10 y 11. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Hubo uno en la cruz que con su muerte y su resurrección venció al mundo, venció a la carne y venció al diablo que tenía el imperio de la muerte. Amén. Primera de Corintios 15, 57 dice, más gracias sean dadas a Cristo, ¿cierto?,
que por medio de Él tenemos la victoria. Pero la victoria está en Él, estando en Él, andando con Él, pero estando también, ¿cierto?, aquí juntos en armonía los hermanos. Verso 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos amados. Tenemos esta lucha diaria, pero tenemos uno que ganó la batalla. Él nos da las armas en Efesios capítulo 6. Pero lo más importante es mantenernos en comunión. Cada día que hay reunión, cada día siento que hay una convocación, ahí podemos estar, porque en la oración está la fuerza, en la unidad está el poder. Y ahí es cierto, para interceder los unos por los otros y a través de la oración mantenernos unidos como cuerpo, como iglesia. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.